Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, con su fuerza, con su iluminación, nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy nos introducimos en el artículo del credo que habla de la resurrección. Está íntimamente unido al artículo anterior. Descendió al lugar de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Comenzamos hoy a comentarlo así en el punto 638. Voy a leer el punto 638 y luego pasamos a comentarlo. Comienza con un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que aquí mismo se cita. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Y luego se cita pues unos versículos de la liturgia bizantina, de lo que se llama el tropario de Pascua. Dice así: Cristo resucitó de entre los muertos, con su muerte venció a la muerte, a los muertos ha dado la vida. Bien, pues si os fijáis, la insistencia primera que tiene este punto que hemos leído, de esta afirmación de la resurrección de Jesucristo, la primera es la promesa cumplida. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido. Es decir, la resurrección de Jesucristo es una promesa cumplida. Para caer en cuenta de esta promesa cumplida, pues habría que ir al Nuevo Testamento. Ya en las primeras páginas, ¿no?, de la historia de la salvación hubo una promesa. Al mismo tiempo que Yahvé, cuando Adán y Eva pecaron, formuló su castigo y su condena a aquella serpiente, imagen de Satanás, pero al mismo tiempo que estaba formulando su condena, estaba también prometiendo la salvación. ¿Lo recordáis en el capítulo 3 del Génesis? Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. Por lo tanto, fijaros que ya hay una promesa de salvación en el mismo momento en el que el hombre también ha sido vencido. Es el primer mensaje de esperanza. El mismo momento del pecado, ya por la misericordia de Yahvé, se enciende la luz de esperanza, la promesa de salvación. No olvidemos que esta especie de verdad, no es únicamente una verdad bíblica. Uno tendría la tentación de pensar que estamos hablando de cuestiones, pues el tema de la muerte o la resurrección, esta promesa cumplida, pues hablando de cuestiones bastante ajenas a nosotros, ¿no?, que tuvieron lugar en un libro, que están recogidas en un libro y tuvieron lugar en una cultura. No, lo que en la Biblia está recogido, lo que recoge la Sagrada Escritura, en el fondo responde no únicamente a una promesa y a un drama que tuvo lugar en dos personas, Adán y Eva, sino que lo que recoge la Sagrada Escritura es algo que responde al drama que todos vivimos en nuestro interior. Porque fijaros, todos vivimos el drama del querer ser plenamente felices y no poderlo, de tener deseos de felicidad, pues que de alguna manera no nos caben en esta vida, ¿no? Y luego sentir la impotencia, pues de ver que esta vida se nos queda pequeña para poder vivir esos deseos de felicidad. El hombre parece que tiene un deseo de felicidad que es casi infinito, y luego topa con la realidad, pues con la realidad de, pues bien
precaria de nuestra vida. Es decir, por una parte tenemos deseo de eternidad. Somos poquita cosa, sí, somos poca cosa, pero tenemos deseo de eternidad. Y luego somos mortales. Porque claro, el problema es que si nosotros tuviésemos ganas de vivir, pues, y luego se nos fuesen quitando poco a poco según envejecemos, pero no es así, las ganas de vivir no se quitan. El hombre tiene deseo de eternidad, el hombre tiene deseo de felicidad. A los animales, pues bueno, pues por lo que podemos percibir de ellos, ¿no? Posiblemente las ganas de vivir se les van quitando en la medida que la vitalidad se va perdiendo, pero el hombre tiene un deseo de felicidad y de eternidad que no se termina ni con los años, aunque cambien las manifestaciones, pero creo que las personas también de entradas en años que me estén escuchando, pues estarán conmigo en que el deseo de felicidad y el deseo de eternidad lo llevamos todos dentro, independientemente de los años que tengamos. Y fijaros, por eso esa promesa, la promesa cumplida, no solo es una promesa cumplida a Adán y a Eva y a todo el pueblo de Israel al que se le prometió que vendría alguien que colmaría, que iba a colmar sus deseos de plenitud. No, en el fondo también es como si fuese el cumplimiento de ese deseo que todos llevamos dentro. Dios nos hizo para una vida eterna, Dios nos hizo para una vida sin fin, y en la resurrección de Jesucristo se ha cumplido ese deseo. El hombre, a partir de ese acontecimiento de la resurrección, no solo es un deseo, sino que es un deseo colmado en Cristo. Porque no deja de ser una frustración el que el hombre sea un deseo frustrado, claro, pues un deseo sin verse cumplido. Eso de querer pero no poder, eso de ansiar y luego sentirse impotente, la verdad, pues es que, claro, pues eso supone una frustración a la larga o a la corta en nuestra vida. Por lo tanto, el primer aspecto con el que nos presenta el catecismo, la resurrección, es una promesa cumplida. Promesa cumplida a Adán y a Eva, a todo el pueblo de Israel. Y en el fondo es la colmación del anhelo que todo hombre, la cumbre del anhelo que todo hombre lleva en su interior. Un punto más. El segundo aspecto en el que nos presenta el catecismo, la resurrección, es también como bajo el nombre de verdad central, verdad culminante, verdad fundamental. Fijaros que lo dice varias veces, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana, como verdad central, transmitida como fundamental. Bueno, pues hay una insistencia muy grande de que estamos ante una verdad central, etcétera. Bien. Bueno, aquí habría que decir, para entender qué significa una verdad central, culminante, que todos los artículos de fe son verdades, y todos ellos requieren de una adhesión por nuestra parte. Y sería un error pues pensar que los artículos de fe, bueno, pues los más importantes sí requieren una adhesión, los que no son más importantes pues ya entrarían dentro de una especie de libertad en adherirnos o no adherirnos. No, eso sería una incorrección. Todos los artículos de fe forman un todo en el que no cabe que uno tenga una especie de fe a la carta de que cojo esto sí, esto no, como cuando uno va al supermercado y elige los productos que me le interesan y unos los lleva y otros los deja en las estanterías, ¿no? No cabe la fe a la carta, que por desgracia es algo que en nuestros días vemos que ocurre en muchos hermanos, ¿no? Pues que tienen una especie de fe a la carta, que creen en aquello que cuadra con su sensibilidad, en lo que no cuadra o no les conviene, lo dejan. Eso no cabe tal cosa. La fe es un todo. Y además ocurre una cosa, que cuando alguien rechaza un aspecto de la fe, no puede rechazarlo sin que tenga consecuencias para todos los demás, Es como cuando uno va a un supermercado y allí pues ve que hay apiladas un montón de latas de cerveza y se le ocurre quitar la lata de abajo y de repente se empieza a desmoronar toda la torre de las latas, ¿no? Porque están todas unas apoyadas en las otras. Así ocurre también en la fe, que cuando alguien niega un artículo de fe, pues inmediatamente tiene consecuencias para el resto de los aspectos. La fe es un todo. Ahora bien, dicho esto, y sin olvidarlo, conviene entender que entre esas todas verdades que hacen una conjunción,
hay verdades centrales, verdades culminantes, verdades fundamentales, y otras que no lo son, sino que están al servicio de estas, ¿no? Las verdades que son secundarias están al servicio de las centrales. Entonces es como una pirámide forma un equilibrio, ¿no? Pero es verdad que la base está totalmente al servicio de que al final en la cúspide esté la piedra que culmina todo el edificio de la pirámide. Bien, pues el momento, la verdad culminante, no, la verdad fundamental o la verdad central, digámoslo con la palabra que prefiramos, bueno, pues de la fe cristiana, pues es la resurrección junto con la encarnación y la muerte redentora de Cristo, que son tres aspectos que están bien unidos, ¿no? La encarnación, la muerte redentora y la resurrección son tres verdades íntimamente unidas. No estamos, por lo tanto, ¿no?, hablando de que unas sean prescindibles y otras imprescindibles. No, todas son imprescindibles y están interconexionadas, como hemos dicho antes. Pero es verdad que unas están al servicio de las otras. Por ejemplo, ¿no?, pues la verdad de la necesidad de purificación, pues la verdad del purgatorio. La verdad del purgatorio, pues que pertenece a nuestra fe católica, ¿no?, y es un dogma de fe, pues está al servicio, de alguna manera, de la verdad de la vida eterna. Y entonces es una verdad más central, la de la resurrección de Cristo y la vida eterna, que la verdad del purgatorio, que está al servicio de esta última. Esta es la afirmación del catecismo, que está tomada, fijaros, de la misma Sagrada Escritura. Porque es que la Sagrada Escritura, recordáis esa famosa expresión de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vamos a leer este texto de San Pablo, que es 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 14 al 26, y lo vamos a comentar. Esta afirmación tan insistente del catecismo, en el fondo, está en la misma Sagrada Escritura. Esta es la piedra angular de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Tenemos un momento de música para meditarlo y después leemos directamente ya el texto de San Pablo. Pues bien, damos lectura a este texto de 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 14 al 26. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, sino si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no,
Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán murieron todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida, luego el final, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que se ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Fijaros que es hermoso, ¿no?, para entenderle por qué significa que esta es una verdad central y culminante, pues esta expresión de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estáis todavía en vuestros pecados, dice San Pablo. Ciertamente, si la resurrección de Cristo no se hubiese producido, no hubiésemos sido redimidos de nuestros pecados, no olvidemos esto. No hubiésemos sido redimidos de nuestros pecados. Lo que Cristo había hecho en la cruz no hubiese tenido pues una eficacia redentora. Porque de alguna manera, fijaros, lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, fue merecer nuestra salvación, pero su resurrección fue la realización de nuestra salvación. Muriendo mereció nuestra salvación, mereció, pero resucitando lo realizó, nos lo dio. Por lo tanto, no cabe entender, pues, pasión de Cristo sin resurrección de Cristo. Sería como una entrega dolorosa sin fruto, sin fruto. Sería merecer, pero al final no dar. Sí, lo merezco, pero no me lo han dado. Fijaros hasta qué punto la pasión sin la resurrección sería ineficaz. Sería merecer, pero no tener. También nosotros decimos a veces, no, uno lo merecía, pero al final no merecía ganar el partido, pero no lo ha ganado. La resurrección es, por lo tanto, la realización, es la entrega eficaz de eso que Cristo ha obtenido, ha merecido en su muerte redentora en la cruz. Si Cristo no hubiese resucitado, por lo tanto, seguiríamos en nuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, cuando celebramos la Eucaristía, allí no estaría Jesucristo. Sería un recuerdo del pasado, pero no podíamos decir: tomad y comed, esto es mi cuerpo, y aquí está Jesucristo. ¿Cómo va a estar si no resucitó? O sea, si se niega, ¿no?, esa verdad de fe, llegan a estar vacías de sentido, ¿no?, el resto de las verdades que celebramos. Si celebramos la Eucaristía y Cristo no está vivo, pues cuando el sacerdote dice: yo te perdono tus pecados, ¿quién está hablando ahí? Si no vive ese Cristo que dice: yo te perdono tus pecados, en el nombre de un muerto. En el nombre de un muerto no se perdonan los pecados. Se perdonan los pecados en nombre de alguien que vive. Por eso nosotros en la Santa Misa no decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Son dos misterios pues íntimamente unidos, ¿no? Tenemos igual una cierta rémora, puede ser, ¿no? Puede ser que tengamos una cierta rémora en la que, bueno, pesa en nosotros, en nuestra tradición, mucho pues el aspecto de la pasión de Jesucristo. En nuestras Semanas Santas es posible que que por tradición, hasta por la misma huella que el arte ha dejado de nosotros, hay que reconocer que es más fácil de representar la pasión de Cristo, y quizás deja más impacto, más huella en nosotros, pues todas las imágenes, la imaginería de la pasión, la imaginería del Cristo sufriente. El sufrimiento es muy gráfico, el sufrimiento es más fácil de ser expresado en el arte que el gozo de la resurrección. El gozo es un tipo de gracia más íntima, más difícilmente translucible a las expresiones exteriores, ¿no? Sí, una sonrisa, ¿de acuerdo? Sí, pero eso se queda muy corto. Por eso también, como la pasión entra más por los sentidos, pues puede ocurrir que nosotros hayamos puesto el acento más en el Cristo que sufre la pasión que en el Cristo resucitado. Pero eso también tenemos que purificarlo. Tenemos el peligro de quedarnos más en lo que nos entra por los ojos. Tenemos que purificarlo porque la pasión de Cristo no tendría sentido, sería vacía, si no es porque es la resurrección la que le ha dado un sello, la que ha realizado eso que la pasión ha obtenido,
de Dios Padre. También además ocurre que en los evangelios los relatos de la pasión son mucho más detallados, mientras que los relatos de la resurrección son mucho más sobrios, y entonces, claro, como hay mucho más que decir, de muchas cosas que ocurrieron, que si la Verónica, que si Simón de Cirene, que si Pilato, que si le llevó ante Caifás, que, bueno, de alguna manera la pasión está mucho más detallada, porque, claro, hubo muchos más testigos en la pasión, y entonces tenemos el peligro de olvidar que es la resurrección, es la resurrección el aspecto central de nuestra fe, más que la pasión. El misterio pascual tiene la resurrección su cumbre. El mismo San Ignacio de Loyola, en el contexto de los ejercicios espirituales, nos advierte, nos avisa de que puede ocurrir que el ejercitante, bueno, pues después de haber meditado la pasión de Jesucristo, puede ocurrir que no tenga la debida disposición para atender al tipo de gracias, las gracias que Dios envía en la meditación de la resurrección de Cristo, que son gracias más imperceptibles por los sentidos humanos. Son gracias más interiores, gracias más sutiles, y es importante que tengamos más silencio interior, ¿no? Para meditar y para contemplar a Cristo resucitado, más silencio interior, porque la pasión quizás se impone por la fuerza de la sangre, ¿no?, y de las lágrimas de Cristo, pero en nuestro caso, en este adentrarnos en este capítulo de la resurrección de Jesucristo, se requiere pues más silencio interior para poder percibirlo. Bien, pues el caso es que el catecismo da un paso más, y en este punto, después de haber afirmado pues que es la promesa cumplida, después de haber afirmado también que es la verdad central y culminante, hace también una afirmación hermosa, ¿no? La afirmación de que Cristo con su muerte venció a la muerte. Es una expresión tomada de esta liturgia bizantina que vamos a meditarla. Tenemos un momento de silencio y continuamos ahora mismo. Pues sí, el catecismo insiste en esta expresión tan hermosa: con su muerte venció a la muerte. La muerte fue vencida, la muerte ha sido muerta. Para entender la profundidad de esta expresión tenemos que acordarnos de que la muerte se introdujo en la creación como consecuencia del pecado original. Se lo afirma el catecismo en los puntos anteriores, allá por el punto 418, lo voy a leer, dice: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Es decir, la muerte domina, la muerte entra en la naturaleza humana como consecuencia del pecado original. No era el plan primero de Dios que el hombre muriese, sino que estuviese preservado de la corrupción propia de la naturaleza humana por esos dones preternaturales que tenía en el paraíso terrenal. El hombre estaba preservado de eso que por naturaleza le corresponde, no a toda naturaleza física, que es el irse desgastando y hasta la muerte. Bien, la muerte se introdujo pues como consecuencia del pecado. Lo que hay que decir, por lo tanto, en consecuencia, es que Cristo asume las consecuencias del pecado
para redimirnos. Este es el estilo de Jesús. El estilo de Jesús no es, como hemos dicho ya en alguna ocasión, redimirnos desde fuera, sino redimirnos desde dentro, asumiendo las consecuencias del pecado para precisamente que la redención sea un cambiar las cosas desde su interior, no desde su exterior, sino desde su interior. Asume las consecuencias del pecado para poder redimirnos. Asume hasta la muerte para poder matar la muerte. Es como si él entrase en líneas enemigas para poder acabar con el enemigo, ¿no? Uno, si no entra dentro de las líneas enemigas, pues y posiblemente no llegará a vencerle plenamente si se dedica únicamente desde el exterior, ¿no? Pues a lanzarle piedras. No, Jesús entra dentro de las líneas enemigas. Él se somete al imperio, al poder de la muerte, para poder finalmente vencerla. No era posible que la muerte retuviese al autor de la vida bajo sus garras. La serpiente, imagen de Satanás, venció a Adán y Eva. Es como si hubiese sido una mordedura, aunque no se exprese en esos términos, ¿no?, la Sagrada Escritura, pero es como si hubiese sido una mordedura de una serpiente venenosa que mata al hombre. Esa mordedura, cuando se produce en Cristo, este es el milagro, no mata a Cristo, aunque aparentemente, sabemos que realmente la muerte de Cristo se produjo, ¿verdad? Pero el verbo, el autor de la vida, mató a la muerte. La muerte en un primer lugar mordió a Cristo, para que finalmente fuese Cristo quien aplastase la cabeza de esa serpiente. Es hermoso también que utilicemos la imagen de la mordedura de la serpiente y el aplastar de Cristo a esa serpiente que tiene una mordedura mortal. Por eso, este texto que hemos leído antes de primera carta a los Corintios 15 termina diciendo: el último enemigo en someterse ha sido la muerte. Dice que a Cristo se le somete todo principado, potestad, etcétera. Es decir, hay toda una serie de enemigos al hombre que se van sometiendo. Lo voy a leer literalmente. Luego el fin, cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Es decir, tenemos muchos enemigos para ir venciendo en Cristo, y Cristo nos da la gracia para vencer muchos enemigos, pues que son de alguna manera contrarios a la ley del Espíritu que Cristo quiere marcar. Pero el enemigo más tenaz, el enemigo más contumaz, es la muerte, porque nos está como irónicamente esperando. Es como si estuviésemos luchando por la santidad, estuviésemos luchando por instaurar el reino de Cristo en esta vida, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de santidad. Estamos luchando por intentar hacer un mundo conforme a esos valores, pero tenemos un enemigo allí que irónicamente está apoyado en la pared al fondo diciéndonos: sí, te espero, que ya pasarás por aquí. Sí, tú sigue luchando por un mundo más justo. Sí, tú sigue luchando por la paz, sigue luchando, pero ya te espero yo aquí. Y finalmente vas a saber lo que es mi mordedura. Es verdad que la muerte sabe esperar, y parece como que es implacable en querer decir, pero finalmente has sido vencido. Por eso dice aquí que el último enemigo en haber sido vencido por Cristo es la muerte. La muerte, al ser vencida por Cristo, hace que nuestra victoria sea plena y definitiva. Hace que esa ironía de ese Satanás que espera diciendo: al final la muerte te morderá, pues esa ironía se vea verdaderamente humillada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta es nuestra victoria, esta es nuestra esperanza, el gozo de la resurrección plena. La resurrección hace que todo el resto de las victorias que tengamos, ¿no?, sobre el pecado, sobre sus consecuencias, hacen que todo el resto de las victorias que no sean inútiles, que tengan un para qué, que no se frustren, no se frustren en un definitivo fracaso. Esa es la afirmación central de este punto del catecismo. Y bien, vamos a pasar al siguiente punto, el punto 639. Vamos a leerlo en primer lugar.
y luego haremos un momento de silencio antes de comentarlo. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como la atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Lo vamos a meditar y, aunque sea brevemente, vamos a comentarlo después de este silencio. Pues bien, este segundo punto del catecismo que comentamos, el 639, tiene como título pues el acontecimiento histórico y trascendente, ¿no?, de la resurrección de Jesucristo. Para entender esto sería bueno recordar que los milagros que Cristo realizó durante su vida pues tuvieron principalmente una doble razón de ser. Una primera es el sentido salvífico o la dimensión salvífica que tienen los milagros. Los milagros son expresión de la misericordia de Cristo hacia nosotros. Cuando Cristo curaba a un enfermo, lo primero que estaba haciendo era expresar en esa curación el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Tiene por lo tanto un sentido salvífico y está bien una imagen de una realidad eterna, de ese deseo de Cristo de amarnos y sanarnos. ¿Qué es más? ¿Decir tus pecados son perdonados o decirle a este levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. A ti te digo, coge tu camilla, etcétera. Es decir, el milagro tiene una dimensión salvífica. Es una expresión de cómo Cristo quiere amarnos, curarnos, perdonarnos. Pero también tiene una segunda dimensión, que es la dimensión acreditativa, es decir, el milagro le acredita a Jesús delante de los hombres. Les da a entender a sus contemporáneos y a nosotros quién es Jesús. Acordaros de que hay un pasaje en el Evangelio que dice: ningún hombre puede hacer las obras que éste está realizando, porque no es posible, no es proporcional a un hombre hacer estos milagros. Por lo tanto, los milagros son acreditativos de su divinidad y de la misión de que Cristo está realizando, que es una misión que ha recibido de parte de Dios. Está acreditado por la autoridad divina de Dios. Bien, explico esto porque es que la resurrección no es un milagro más, sino que es el milagro de los milagros. Es el milagro central, el milagro culmen. Poco hubiesen valido el resto de los milagros si Jesucristo no hubiese resucitado. Acordaros de cuando Jesús estaba crucificado, en aquellas burlas que estaba padeciendo por parte de los que les rodeaban, había una especie de reto que allí fue lanzado, que decía: ¿y este que ha salvado a otros no podía salvarse a sí mismo? O sea, este ha resucitado a otros, resucitó a su amigo Lázaro, devolvió la vista al ciego y a sí mismo no podía salvarse.
Ese reto era un reto importante, el que allí se estaba lanzando en medio de la burla. Cristo lo escuchó en silencio, pero esa duda estaría resonando en todos los allí presentes. Y ahí dirían, pues es verdad, si hizo otros milagros, ¿por qué no hace un milagro ahora? ¿Qué pasa? ¿Que aquellos milagros que hizo fueron trucos y ahora el truco se le ha acabado? ¿Qué pasa? ¿Que aquellos son milagros casuales, que Dios le permitió hacer un milagro y ahora ya le ha retirado su favor y ya no es capaz de hacerlo? Parecía que la impotencia de Jesús en la cruz estaba desacreditando los milagros anteriores. ¿No decían que multiplicó los panes? Sí, de acuerdo, pero ahora míralo cómo está. No es capaz de hacer ningún signo, ningún milagro para que no le crucifiquen. Pues este tipo así de razonamientos estarían pasando por la mente de muchos de los allí presentes que contemplaban la crucifixión como un espectáculo, como un castigo romano que se hacía públicamente ante todos. Por eso, fijaros, el milagro de la resurrección es la gran señal. Es la gran señal. El mismo Jesús apeló a esta señal, a este milagro, cuando los judíos le pidieron, ¿no? Danos una señal que le justifique, ¿no? Y que le acredite. Y él dijo, ¿no? Lo tenéis en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y todavía esto está más especificado en Mateo 12, versículos 39 y 40, cuando dice, generación malvada y adúltera, me pedís una señal, esta generación pide una señal, y no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, esta es la gran señal, este es el milagro de los milagros. Por todo ello es preciso, ¿no?, pues que profundicemos en la resurrección como este acontecimiento que se inserta en nuestra historia, aunque también la trasciende. Ahora vamos a intentar explicar esto, ¿no? Como la garantía del sentido redentor y salvífico de la muerte y de la misión de Jesucristo. Es la gran señal. Fijaros que el catecismo ha querido aquí hacer insistencia en que se trata de un hecho histórico al mismo tiempo que es un hecho trascendente. Dice las dos cosas. Por una parte, se trata de una realidad que trasciende la historia. Tenemos que entender esto. Es decir, la resurrección de Jesucristo no es una resurrección como la de Lázaro, que Lázaro, bueno, pues resucitó y volvió a la vida humana. Y a la semana siguiente le volvieron a ver allí en la tienda comprando alimentos. O sea, pero Jesucristo cuando resucitó no volvió a la vida humana, sino que resucitó para la vida eterna. Son dos resurrecciones distintas, ¿no? La resurrección de Lázaro fue en volver a la vida humana para después, años más tarde, morir. O sea, Lázaro resucitó para unos cuantos años y luego volvería a morir. Entonces, sin embargo, la resurrección de Jesucristo es distinta porque es entrar en la dimensión eterna. Es entrar pues en un misterio que se escapa a los ojos del hombre. Cristo resucitado, de no ser que también en momentos concretos, ¿no?, Él se hace visible para sacudir nuestra incredulidad, bien, pero Él entra en una dimensión pues que supera los sentidos de los hombres. Y en ese sentido hay que decir que sí, la resurrección de Cristo es histórica porque aconteció en un lugar determinado, no aconteció pues en España, no aconteció pues en África, no aconteció allí, en Palestina, en un lugar concreto, en un sepulcro, y aconteció en un momento determinado. Antes de eso Cristo no había resucitado, después en ese momento Cristo resucitó. Es decir, es un acontecimiento histórico, pero al mismo tiempo supera la historia, porque es entrar en otra dimensión, en la vida eterna. Las dos cosas son ciertas y las afirma el catecismo. Estamos ante un acontecimiento histórico, no es digamos meramente una especie de sensación o experiencia interior del hombre. No, es un acontecimiento histórico, pero que supera la historia al mismo tiempo. Las dos cosas tienen que ser afirmadas. Dicho esto hay que decir pues que la historia
que desgraciadamente pues han existido muchos errores contrarios a esta afirmación del catecismo de que la fe, perdón, de que la resurrección de Jesucristo, ¿no? Pues es un hecho histórico, aunque también es cierto que supera la historia. Ha habido muchos errores, muchas afirmaciones contrarias a esta afirmación. Vamos, aunque sea brevemente, a terminar pues desgranando unas cuantas o citándolas, y luego pues ya continuaremos con esta profundización de en qué sentido la resurrección es un acontecimiento histórico que deja huellas en la historia. Y ahí está el sepulcro vacío, la piedra corrida, esos encuentros con sus discípulos, y en qué sentido es un acontecimiento trascendente que se escapa a nuestros ojos. Bien, pero aunque sea brevemente, vamos a repasar algunos de los errores que se han formulado. Uno primero, pues es la afirmación de que Cristo no resucitó porque los apóstoles o los discípulos habían robado el cadáver. Si leéis Mateo 28, versículos del 11 al 15, fijaros lo que se dice aquí. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, fijaros, pues una primera afirmación queriendo negar el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo ya la tenemos en la Sagrada Escritura. Es la afirmación de que habían robado el cadáver. Bien, pues es una afirmación que era muy arriesgada para los soldados, porque es que existía ni más ni menos que pena de muerte en aquel momento para los soldados de las legiones romanas que se quedasen dormidos haciendo guardia. Pues fijaros si estamos hablando de algo muy serio. Por eso dice aquí que los sumos sacerdotes sobornaron a los soldados diciendo: decid que os habéis quedado dormidos. Si esto llega a oídos del procurador, ya nos encargamos nosotros de sacaros la cara. Porque claro, era algo que se podía afirmar ante el mundo judío, pero ante el mundo romano afirmar que los soldados habían quedado dormidos era muy arriesgado para esos soldados. Pero digamos que los sumos sacerdotes prometen protección a estos soldados ante sus superiores de las legiones romanas en caso de que llegue esa versión a oídos de los romanos. Por otra parte, hay que darnos cuenta de que a los romanos les importaba bastante poco el asunto de que las creencias religiosas del mundo judío y posiblemente harían poco caso, ¿no?, de lo que entre el vulgo se estuviese divulgando en torno a Jesucristo. Lo que les interesaba era acabar con pues esa especie de tumulto que se había formado. Les importaba menos si el cadáver estaba aquí o estaba allí. Ellos ni siquiera entraban en las promesas de resurrección. Pero es curioso, qué importancia tiene también el acontecimiento histórico de la resurrección de Jesucristo, pues que los judíos, siendo conscientes de la trascendencia que tenía el que el sepulcro estuviese vacío, inventaron y sobornaron, ¿no?, a los soldados para que dijesen: es que estábamos dormidos y han venido por la noche y han robado el cadáver. Ese soborno, en el fondo implica que ellos son conscientes de la importancia tan grande que tiene un signo de un sepulcro vacío, de una piedra corrida, es decir, que allí ha tenido lugar un acontecimiento histórico. ¿Y dónde está este Cristo? Por eso recurrieron, ¿no?, a hacer esa afirmación. También hubo otras interpretaciones, ha habido otras interpretaciones, ¿no?, también que están formuladas hoy en día desde algunos libros así medio esotéricos, que vienen a decir que Cristo no murió, que lo que pasa es que en la cruz había tenido pues una especie de catalepsia, ¿no?, y que luego pues cuando fue introducido en el sepulcro, allí se reanimó el cadáver pues por la frescura de la tumba y por la humedad de la tormenta. Pues bueno, pues es terrible decir, pero también en cosas como estas se han afirmado y se afirman. Hay algunos que dicen que habría que hacerle un homenaje al papel, porque lo aguanta todo,
y puestos a decir y a escribir tonterías, bueno, pues parece que somos capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Decir que, bueno, ¿y cómo es posible que resucitó? No, es que no había muerto del todo. Bueno, difícilmente se hace eso compatible con lo que era la crucifixión romana, y encima con aquella especie de signo último que el romano hizo de traspasar el corazón con la lanza, y de aquella lanza brotó sangre y agua también como un signo de la muerte plena de Jesucristo. Bien, continuaremos también, porque el tiempo se nos echa encima, continuaremos con cuáles son los errores hoy en día, también por parte de cierta teología que se ha separado del magisterio de la Iglesia, cuáles son los errores que se afirman contra la resurrección de Jesucristo. Vamos a quedarnos en esto porque el tiempo avanza rápido y no queremos privarles a los oyentes de su participación en el programa. Quien desee participar haciendo llamadas, haciendo preguntas, haciendo aportaciones, puede llamar al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, amigo. Buenos días, sí. Hola, padre, buenos días. Le escuchamos, sí, adelante. Sí, mira, en estos días últimos que está hablando usted, pues, del tema del Seol y todo esto, pues mi pregunta es la siguiente. En tiempos de Adán y Eva, cuando antes de pecar, ¿había muerte física? Y la segunda pregunta sería, después de pecar, como decía usted que Jesús bajó al infierno, pues a rescatar a todos los que habían muerto antes de anunciar el evangelio, quiere decirse que si alguien moría no iba al infierno antes de ocurrir este tema. Nada más que eso, padre, muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Bien, ciertamente hoy mismo en el catecismo hemos hecho una referencia al punto 418 del catecismo, en el que se habla de que cómo la muerte se introdujo por motivo del pecado original. La muerte es una consecuencia del pecado original. Por lo tanto, Adán y Eva estaban llamados a vivir por ese don preternatural, por el que eran preservados de las consecuencias también de lo que es el deterioro propio de la naturaleza humana. Estaban llamados a vivir en el paraíso sin morir. Lo que ocurre es que eso no llegó a ocurrir de facto, porque Adán y Eva, que fueron los primeros hombres, los primeros padres, pues ellos ya, al haber pecado, experimentaron la muerte, y a partir de ahí, pues fuimos privados de los dones preternaturales, y entonces la naturaleza fue sometida a eso que por naturaleza le corresponde, ¿no?, que es nacer, crecer y morir. Por lo tanto, eso creo que es la primera respuesta a la primera parte de la afirmación. La segunda pregunta era si aquellos que en el Antiguo Testamento, se habían cerrado a la gracia de Dios, pues estaban en el infierno, o el infierno no comenzó hasta que Jesucristo de alguna manera resucitó de entre los muertos. Bueno, la verdad es que el catecismo tiene una expresión en la que dice que el Seol era el lugar en el que estaban justos e injustos. Pero es cierto también, si recordáis, matizamos que ya la Sagrada Escritura, según va avanzando y según se va acercando a Jesucristo, habla del Seol como un lugar en el que se va diferenciando el destino de los muertos que han sido justos y de los muertos que han sido injustos. Es decir, que la propia concepción del Seol va avanzando, aunque ellos no tengan la concepción de infierno o de cielo estrictamente, va avanzando hasta que pues Jesucristo plenamente nos revela la conciencia de resurrección o de glorificación o de condenación del hombre. O sea, que ya digamos que ya en el Seol del siglo I antes de Jesucristo había un destino distinto para aquellos que habían sido justos y aquellos que habían sido pecadores, pero dentro de un mismo Seol. No estaba en el Antiguo Testamento todavía las cosas claramente diferenciadas. Es en Cristo
en quienes los justos reciben la vida eterna, y es en Cristo también en quien los pecadores ante su gracia consuman, ¿no?, se ve consumada o claramente formulada ese rechazo a la gracia, en la condenación. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí. Sí, adelante. El nombre mío es Santiago de Logroño. Encantado. Y entonces en la gente que dice que Cristo realmente realmente no murió, hay una cuestión, que es que Cristo, en el momento que es flagelado, ya por el mismo daño que se causa en la flagelación, ya ese daño de la flagelación conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque toda la sangre que queda en los músculos llegan a anular la función renal. Entonces la persona entra en anuria, o sea, el riñón ya no orina, y toda persona que no orina queda intoxicada y se muere. Eso, en la Segunda Guerra Mundial había gente que con los bombardeos quedaba totalmente, le caían todas las piedras encima del edificio, no tenía ningún hueso roto y se morían. ¿Por qué? Y ese era el motivo. O sea, esa gente que anda por ahí diciendo que Cristo no murió realmente en la cruz, solamente con la flagelación está garantizada la muerte en la cruz. Bien, muchísimas gracias por su aportación. Ciertamente es curioso que estemos viendo hoy en día la publicación de algún libro dentro de esta especie de proliferación de literatura esotérica a la que nos estamos pues un poco acostumbrando, ¿no?, en la que se hagan afirmaciones de ese estilo. En cualquier caso es bueno conocer, como este oyente ha hecho, ¿no?, es bueno conocer cuál era la flagelación romana. Ha hecho un gran servicio pues la película de la Pasión, ¿no?, para que nos demos cuenta de cuál era la crueldad de todo el proceso de la Pasión, lo cual pues hace totalmente absurda ciertamente la afirmación de que Cristo no muriese en la cruz. Adelante, ¿tenemos algún...? Sí, soy yo. Sí, adelante. Mire, soy Trini de Lugo. Le hacía la pregunta siguiente: ¿por qué no resucitó a vista de los discípulos? De acuerdo, bien, muchas gracias. Vamos a ver, pues la verdad es que esa pregunta va a ser contestada un poco en los próximos días. Pero hay que decir una cosa, la resurrección de alguna forma supera lo que los ojos pueden percibir. Entendamos esto, porque el cuerpo resucitado de Cristo está entrando en otra dimensión que no es perceptible por los sentidos. Es decir, el milagro es que nosotros podamos ver el cuerpo resucitado de Jesucristo. Cuando el cuerpo resucitado de Jesucristo se apareció a los apóstoles y le dijo a Tomás: toca mi mano, mira las llagas. El milagro se estaba produciendo para que ellos pudiesen creer que el cuerpo resucitado de Jesucristo se hiciese visible a sus ojos. Porque lo natural, lo que corresponde a la naturaleza de un resucitado es no ser visible para los ojos humanos. Por lo tanto, Jesucristo dejó huellas visibles, y las huellas visibles pues fueron las vendas que estaban hundidas, desinfladas las vendas, la piedra estaba corrida, Cristo no estaba dentro, se apareció a los apóstoles, les dijo tócame, etcétera, pero el mismo acontecimiento de la resurrección, como estamos hablando de que un cuerpo está entrando en una dimensión trascendente, no es visible para los sentidos humanos. ¿De acuerdo? Creo que esto, a eso me refería yo cuando decía que por una parte es un acontecimiento histórico que tuvo lugar allí, pero que trasciende la percepción humana. Porque no es como la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro sí que era perfectamente visible. Los que estaban allí ven como, bien, pero es que el cuerpo de Lázaro no había entrado en la vida eterna. El cuerpo de Lázaro había vuelto a la vida, y eso sí era visible por nosotros. Pero es que la resurrección de Cristo era entrar en la vida eterna, y eso trascendía nuestra capacidad de ser percibido. ¿De acuerdo? Creo que esa matización y esa pregunta es importante. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, buenos días. Hola, padre, buenos días. Buenos días, sí. Soy yo, sí, de Tenerife. Sí. Solamente para darle mi felicitación por sus charlas todas las mañanas, que me ayudan muchísimo. Y creo firmemente en la resurrección de los muertos. Yo acabo de perder a un hijo, tengo 67 años, me hizo gracia porque esta mañana, según Dios, si hay personas mayores oyéndome, pues sí, hay personas mayores oyéndolo. Y quizás somos las que menos sueño tenemos. Y creo firmemente en la resurrección de los muertos. O sea, mi hijo pasó un calvario, una enfermedad progresiva,
año y medio, fue un calvario para toda la familia, pero nos dejó mucha paz. Él no se hizo casi duelo, o sea, yo siempre me preguntaban dónde estaban mis lágrimas, yo le dije que mis lágrimas las había derramado durante su pasión de mi hijo. Y nada, yo quiero decirle a la gente que no tiene fe que la verdad que oraré por ellos para que algún día puedan comprobar que sí, que creemos en la resurrección de los muertos. Gracias, Padre, buenos días. Bien, muchísimas gracias. Bien, es hermoso lo que ha dicho esta oyente, que sus lágrimas las derramó en la pasión, y que, bueno, pues en el momento de la muerte de su hijo, pues esas lágrimas se convirtieron, bueno, pues en un momento de gozo por la confianza en la vida plena que Cristo estaba ofreciéndole. Creo que es hermoso esa reflexión, y vamos a aplicárnosla a todos, que es una buena conclusión de este primer día de haber meditado en la resurrección de Jesucristo. Concluimos de esta forma el comentario del Catecismo a nuestra Madre de la Iglesia. Si Dios quiere, mañana continuaremos con su gracia este comentario. Alabado sea Jesucristo.